El tutorial de hoy viene cargadito de ideas, glamour y brillo. ¿Os gusta la idea? Quedaos a verlo. ¡Comenzamos! Vamos con una serie de ideas para los troqueles con forma de estrella. De esos que venían 5 troqueles, pero podíamos obtener 8 piezas diferentes. Y en este proyecto, como base, voy a utilizar la goma eva de 2 milímetros con purpurina o sin ella. Y la tengo ya troquelada con diferentes colores y diferentes tamaños. Tanto las figuras planas, completas, enteras, como los bordes exteriores. Una estrella ya la tengo montada, luego veremos sobre qué la vamos a colocar. Y a continuación montaremos otra similar invirtiendo los colores, porque con las mismas 5 piezas troqueladas en 5 colores diferentes, veréis cuántas cosas podemos realizar. En estos proyectos, la estrella más grande de 11 centímetros no la he troquelado, he partido del tamaño anterior. Voy a escoger una base de la estrella plana en color rosa y sobre ella ir montando capa sobre capa diferentes colores. Todos ellos los voy a pegar con silicona líquida o pegamento block. También podemos utilizar cianocrilato o silicona caliente. Finalmente he optado por ponerle un bordecito en color turquesa a la estrella rosa para hacerla un poquito más grande y la vamos a montar sobre un clip gigante. Vamos a realizar un mega marcapáginas. Como quiero sujetar muy bien esta pieza a la base, la voy a dar 2 puntitos de silicona caliente en el centro. Relleno el resto de la superficie con pegamento tipo silicona y con 2 estrellas del mismo color, en este caso en morado, cubro la parte posterior. El acabado perfecto. Vamos a probarlo sobre un libro, aunque debemos esperar a que las piezas sequen por completo, y ya tenemos un adorno súper chulo y que hará las delicias de cualquier amante de la papelería. Para la estrella que ya teníamos montada, he recortado una pieza con el mismo troquel en fieltro en color rosa. Sí, estos troqueles nos sirven para papel, cartulina, algunos tejidos e incluso fieltro. Como el fieltro tiene bastante pelusilla, una trama de tejido un poco particular, algunas de las hebras no han quedado muy bien troqueladas, pero me ayudo de una tijera y recorto, saco la pieza interior. Y con esta estrella vamos a montar una diadema, cincha, corona, como la conozcáis. Y aquí sí que os digo que esta pieza es un verdadero éxito entre las peques. Un puntito de silicona caliente a la diadema, colocamos la estrella y para asegurarla y además cubrir la parte interior de la pieza, pegamos la estrella que acabamos de recortar en fieltro. La pieza queda súper profesional, una idea muy especial para regalar o vender. Y hablando de complemento y de pelos, vamos a rizar el rizo y vamos a realizar una corona que ya os aseguro será un éxito total. Estrellas, brilli brilli, colores llamativos, ¿qué más podemos pedir? Tengo todas las piezas por aquí desmontadas, una idea de más o menos cómo quiero que quede esta super corona y a dejar volar la imaginación. No tienen que ir colocadas unas por encima de otras de manera regular, las podemos mover, dejar algún hueco, 2, colocar unas por encima de otras. Nunca habrá 2 iguales y no tenemos por qué seguir el mismo patrón si no lo deseamos. Una vez tenemos las figuras montadas, queda acoplarlas a la diadema, de nuevo unas por encima de otras de manera irregular. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita,
te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y para proteger y asegurar estas piezas, de nuevo cortamos, esta vez a mano, un trocito de fieltro que disimule un poco esa zona. Y lo pegaremos por detrás con silicona caliente, un poquito de paciencia y maña para que la silicona no se vea ni sobresalga por ningún lado. Con estas 3 piezas voy a ser el hada madrina de cualquier fiesta. Y para la última idea de estrellas del día de hoy, un shaker, que ya os hablaba de ellos en el haul. De nuevo voy a utilizar goma eva. Esta vez he recortado la pieza intermedia, solo me van a servir los bordes, la pieza que se genera en el interior la vamos a dejar aparte para utilizarla en cualquier otro proyecto. 4 piezas exactamente iguales. Y en polipiel tornasolada, de la que utilizamos ya en otros proyectos, la misma pieza. Como los lados de esta estrella son diferentes, algunos son un poquito más anchos que otros, voy a ir sacándolos según vaya montando la pieza interior de lo que va a ser nuestro shaker, el cuerpo. Y sin perder la disposición, uniré unos a otros, los 4 juntos, con silicona fría. Y teniendo cuidado no sobresalga mucho la cola de entre las piezas. Mientras va secando necesitamos una tapa de metacrilato. Con el troquel no me puedo ayudar porque necesito que cubra toda la zona interior de esta estrella. Por tanto, coloco la estrella sobre el metacrilato, me ayudo de un rotulador, puede ser permanente, copio la figura y recorto a mano. Después los restos de pintura los podremos retirar con un algodón impregnado en alcohol. Para que no sobresalga el metacrilato por los bordes, nos meteremos un poquito en el corte hacia la parte interior de la línea que hemos marcado. Para la tapa o parte posterior de la estrella necesito también recortar una pieza exactamente igual o similar a la del metacrilato. Podemos utilizar cualquier soporte. Yo me voy a ayudar de estos vinilos plásticos que también utilizo para realizar complementos, horquillas o pequeños detalles. Además, se prestan perfectamente para este diseño, no solo porque vienen decoradas con estrellas, sino por el colorido tan bonito. Me decanto por el color blanco para el fondo y de molde, en lugar de utilizar el borde que ya tenemos montado, voy a usar el negativo que me quedaba de la estrella ya troquelada. Transfiero la forma y recortamos. Y vamos a formar el shaker. Pegamos esta tapa que acabamos de recortar a la pieza interior que ya teníamos montada con las estrellas de goma eva y para unirlas podemos usar cianocrilato o el pegamento tipo block, solo en el borde, sin pasarnos, y esperaremos a que seque. Y después, lo divertido de este proyecto, rellenar, utilizar lentejuelas, purpurina, mini bolitas, lo que tengamos para hacer de este complemento algo súper alegre, divertido, visual y sonoro. ¡Listo! Pegamos primero el acetato. Cuidado de no mover mucho hasta que la cola esté seca para que no se nos peguen las lentejuelas y mini bolitas a los bordes. Esperamos y a continuación tapamos ese borde con la bonita tela tornasolada que ya teníamos troquelada. Y shaker terminado. ¿Cuál ha sido
sido el pequeño inconveniente? Que yo quería montar esta estrella también en una horquilla o diadema, pero finalmente creo que la forma en la que iba a quedar era un poquito rara. Quizás por la rigidez de la pieza o porque debía haber metido la horquilla entre medias. Tengo que darle una segunda vuelta. Finalmente he decidido realizar un llavero. Ayudándome de un objeto punzante, esto debería haberlo hecho antes, tenedlo en cuenta si lo vais a realizar vosotros. Abro un huequito en un punto de unión de los vértices de la estrella, coloco una gotita de cianocrilato, introduzco la argolla del llavero, que no sobresalga mucho en la parte interior, pero lo suficiente como para que quede bien encajada y sujeta. Presiono bien, esperamos a que seque el cianocrilato y voilà. Ya tenemos nuestro super llavero llamativo terminado. Lo que me he divertido yo realizando estos proyectos. Si es que soy como una niña pequeña. Me encantan las estrellas, las diademas, las coronas, el brillo a toneladas. Y ahora buscar destinatarios para estos bonitos complementos. Seguro que habrá más de un candidato o candidata. Los troqueles te facilitan la vida, pero en este trabajo no son imprescindibles. Con maña, paciencia y tiempo también podríamos realizar estos mismos proyectos con patrones manuales de estrella recortando. Son muchas las peticiones que recibí en el haul de materiales de LifeScraft con los distintos troqueles que vimos entonces. No os preocupéis, estoy preparando más trabajos que iré subiendo en semanas posteriores. Nos veremos pronto. ¡Chao!